podamos ir a vos para encontrar la paz para nuestra ciudad. Señor, vamos a entrar en tu palabra. Hemos cantado desde que llegamos, te hemos recordado a través de la cena del Señor, te hemos ofrendado. Nos gustaría ahora encontrarte a vos revelado a través de tu palabra. Señor, la historia que vamos a compartir, tu palabra en la historia que vamos a compartir cobra un significado, un sentido terrible. Así que ayúdanos a verlo de la misma manera que lo vio este personaje del cual vamos a hablar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias. Existe o hay una historia en el libro de Reyes. Ustedes conocen que el pueblo de Israel pasó por algunas diferencias en su gobierno. Por algunos momentos fue gobernado por líderes religiosos solamente. En algunos momentos fue gobernado por caudillos espirituales, los que fueron los jueces. Y entraron en un momento en su historia a ser gobernados por reyes que eran levantados, o que el primer rey, mejor dicho, fue levantado por un profeta, Samuel, y ahí inició una sucesión de reyes, muchos reyes. Hace algunos domingos atrás Juan Pablo predicó acerca del rey Ezequías, no sé cuántos se acuerdan. Jorge, creo que un par de domingos atrás habló de una comparación entre el rey David y el rey Saúl, y reflexionamos alrededor de la vida de estos reyes. Y como estábamos diciendo, a mí me gustaría que podamos llegar a esta historia, a este momento en la historia del pueblo de Israel, alrededor del nieto de este Ezequías, del nieto del rey del cual Juan Pablo nos charló hace algunas semanas atrás. ¿Se acuerdan cuando habló de tomar decisiones o la manera de tomar decisiones? Citó como ejemplo, como modelo al rey Ezequías. Vamos a ver al nieto, o al bisnieto, del rey Ezequías, que se llamaba Josías. Quiero invitarles a buscar en su Biblia el segundo libro de Reyes en el capítulo 22. Vamos a leer un poquitito la historia. Creo que la tenemos, pero vamos a no confiar tanto en lo que hay detrás en esta pantalla, porque a veces se corta o no. Así que busquen su Biblia y podamos leer juntos. Estamos realmente viviendo momentos de difíciles momentos sociales, crisis. Pero quiero decirles una cosa, este no es un mensaje de desaliento, no es un mensaje para describir cómo estamos viviendo y el desastre que vivimos y para quedarnos ahí, sino es un mensaje para que encontremos esperanza, para que encontremos dentro de la palabra de Dios un modelo, un ejemplo que nos brinde esperanza para poder avanzar o enfrentar estos problemas o estos desastres que tenemos. Así que vamos a leer en segundo libro de Reyes, o segunda Reyes, como mejor lo conocemos, el capítulo 22. Dice: Josías, este rey, tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Difícil eso. Josías, hijo, hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulam, que fuera al templo del Señor. Le dijo: presentate ante el sumo sacerdote Gilquías y encargale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Le está pidiendo a un empleado del reino que vaya a pagar los salarios de los obreros, de las personas que estaban reparando el templo del Señor. Vamos al versículo 8. El sumo sacerdote Gilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y éste, después de leerlo, fue y le informó al rey: los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras
Y dio esta orden a Gilquías el sacerdote, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías su ministro personal. Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Se encuentra el libro y el rey manda a su séquito personal, a la gente que lo acompañaba, a consultar a una profetisa. Huldá, es esta profetisa, el versículo 15, les contestó: así dice el Señor, Dios de Israel, díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto. Voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo: como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que ha anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Les recomiendo leer desde el Segunda Reyes capítulo 20 hasta el 23, porque usted se va a encontrar con una historia apasionante. Se va a encontrar con una historia de un pueblo metido en uno de los peores momentos de pecado. Se va a encontrar con un pueblo que tenía, metámonos en situación, el pueblo monoteísta, el pueblo reconocido por el resto de los pueblos como el pueblo que adoraba a Dios, aquel pueblo sacado de Egipto con grandes milagros y un montón de cosas, metido en una tremenda degradación espiritual. Manasés, el abuelo de Josías, en realidad Ezequías era el bisabuelo, Manasés, el abuelo, hizo realmente verdaderos desastres espirituales. Noten ustedes que el libro de la ley, es decir, la Biblia, no funcionaba, no era moneda corriente en el Israel, en el Judá de ese momento, sino que estaba oculta. Y en este momento lo que ocurre es que el rey recibe la palabra de Dios porque es encontrada. Manasés, escuchen ustedes algunas de las cosas que hizo Manasés, el abuelo de Josías. Sacrificó a los ídolos, reedificó los lugares altos que había derribado su padre Ezequías, el bisabuelo de Josías. Hizo altares a Baal, un dios cananeo. Elevó imágenes de Acera, diosa cananea de la fertilidad, esposa de Baal. Rindió culto e hizo imágenes a todo el ejército de los cielos. Hizo altares en la casa de Jehová, donde Dios había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Pasó a su hijo por fuego. Fue agorero y adivino. Observó los tiempos, instituyó encantadores, permitió la prostitución idolátrica dentro del culto en la casa del Señor. Eso dice Segunda Reyes 23:7. Indujo al pueblo a hacer más mal que los pueblos que Dios había destruido delante de los hijos de Israel. Eso dice el capítulo 21 en el versículo 9. Toda esta historia nosotros la podemos leer en el capítulo 21. Un rey, abuelo de Josías, que había metido al pueblo de Judá en una de las peores decadencias y degradaciones espiritual que se puedan observar en la Biblia. Este rey había quemado a su hijo solamente por agradar a estos dioses cananeos. Dice, y voy a leer nuevamente, que indujo al pueblo a hacer más mal que los pueblos que Dios había destruido de delante de los hijos de Israel. Un verdadero desastre espiritual, un verdadero desastre religioso,
Un pueblo metido en la más baja decadencia, terror y escándalo. Imagínense ustedes, asesinatos porque se hacían ofrecimientos humanos, sacrificios humanos. Si se hubieran podido leer los diarios de aquel momento, los titulares hubieran puesto en primera plana: el pueblo de Dios, el pueblo monoteísta y liberado de mano de Faraón con grandes hazañas e historias, sumido en la idolatría y decadencia espiritual. Así se hubiera titulado: pueblo monoteísta sumido, metido en la más baja decadencia. Así hubiera titulado nuestra amiga Crónica y nuestra amiga Placa Roja, porque eso era lo que ocurría. Eso es lo que hoy nosotros vemos en los diarios de hoy, ¿verdad? Vemos asesinato, muerte, lejanía de Dios, juventud muchas veces sin un futuro, o por lo menos eso es lo que predomina, eso es lo que hay. Y esto es lo que vivía en aquel momento ese pueblo. Un pueblo en la que el rey pasaba a su hijo por fuego. Yo no quisiera vivir en ese pueblo. Yo no quisiera vivir en ese lugar. Yo no quisiera vivir con esa clase de gobernantes, ni mucho menos siendo una nación monoteísta, creyendo que Dios debiera reinar en absolutamente en todas las áreas de la vida. En ese contexto, con esta sociedad, con este mundo, se encontró Josías, que significa Jehová sana. Con este contexto se encuentra Josías, con esta decadencia moral, con este verdadero desastre, con un verdadero desastre, sí, con todas, absolutamente todas las letras. Y Josías comienza a reinar cuando tiene 8 años. Josías es llevado al trono a la muerte de su padre alrededor del año 638 a.C. 8 años nomás. Obviamente es puesto como rey. Josías era un niño y tuvo que asumir el reino por el asesinato de su papá. Su papá lo mataron, sus siervos lo mataron y él tuvo que asumir el reinado a los 8 años. Obviamente esto era una figura, pero él asume esto y se encuentra con un comienzo complicado, como decíamos. Un contexto desolador, angustiante, asfixiante. Así es como este niño de 8 años comienza. Habiendo visto, si ustedes miran la Biblia se van a dar cuenta de esto, 2 años el reinado de su propio padre Amón y 6 años el reinado de su abuelo Manasés. Es decir, que este chico tenía 2 ejemplos horribles. No debería tener mucha conciencia, pero yo pienso en mi hijo, en Faustino. Ya tiene bastante, tiene 7 años. Le falta un año más para ser como Josías. Es decir, él se puede acordar muchísimas cosas de las que me ve a mí y las que vio a mi papá, por ejemplo. Con lo cual, vio a su abuelo 6 años y vio a su papá 2 años reinar y llevar a Israel, a Judá en realidad, es el reino del sur, a la más baja decadencia espiritual. A veces nosotros, viviendo en esta sociedad actual, pensamos que estamos enfrentando el peor de los desastres que podemos enfrentar. A veces pensamos que hemos llegado a la más baja degradación espiritual. No estoy diciendo que no. Hoy nos pasan cosas feas. Hoy vivimos situaciones difíciles. Hoy nuestros niños están siendo consumidos por sustancias que están matando su vida actual y su futuro. Hoy estamos enfrentando muchísimas cosas, estamos enfrentando una crisis de valores muy grande. Se ha perdido el respeto a nuestros mayores, se ha perdido el respeto a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes. Pero la verdad, y déjeme trazar este paralelo, no es muy diferente a la decadencia que se vivía en el Judá de este momento, ¿verdad? Había una degradación espiritual muy fuerte. Había una degradación religiosa tremenda. Y yo creo que como consecuencia todos los estratos de la sociedad estaban corrompidos y así vivían. Sin embargo, y a pesar de todo este contexto, Josías, dice la Biblia, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No se apartó del camino de David ni a diestra ni a siniestra. Lo que está diciendo es, no se movió ni un pelito de lo que David había hecho. En cada detalle
se ocupó. Eso lo leímos en el pasaje que estuvimos revisando hace un ratito. De joven y muy joven entendió que Jehová era su único Dios. Y cuando tenía algo así como 16 años, 2 Crónicos 34:3 dice que a los 8 años de su reinado, 8 años después de esos 8 años que tenía, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Por alguna razón, Josías no siguió el ejemplo de su papá y de su abuelo. Por alguna razón, Josías se acercó y se enamoró de Dios y lo quiso seguir hasta el más mínimo detalle. Noten ustedes que en este tiempo, en el texto que leímos, es donde se desarrolla o sucede un episodio increíble. Josías ordena la restauración, el poner linda la iglesia, el templo, la casa de Dios, donde Jehová había prometido poner su nombre, y le pide a los obreros que construyan y que hagan cosas, y manda a pagar el jornal, como leímos hace un ratito. En el momento en que va a pagar el jornal, aquellos que habían estado trabajando le dicen: encontramos, arreglando la iglesia, arreglando el templo, encontramos el libro de la ley. Encontramos el Pentateuco, encontramos aquellos primeros 5 libros de la Biblia que usted y yo tenemos. Encontramos esto y leímos algo que nos preocupa mucho y que vos tenés que saber, rey. Y lo que leen es, muy probablemente encuentran una copia que estaba reservada para el templo. Había una copia que estaba reservada exclusivamente para el templo, pero seguramente ante el pecado de Manasés y de Amón se había ocultado y estaba bien guardada porque no convenía que se conociera la Biblia. Es como en los gobiernos de facto, la Constitución se guarda en un cajón, ustedes saben, y no se utiliza más porque no conviene usar la Constitución. En ese momento a Manasés y a Amón no les convenía que el Pentateuco rondara o se conociera o se viviera o se estudiara como el pueblo lo hacía. Así que estaba guardado, estaba cajoneado. Pero al hacer la construcción se encuentran con la ley. Es en ese momento donde este joven de 26 años tiene un quebranto y humillación de los más fuertes observados en casi toda la Biblia. Yo creo, habría que estudiar un poquitito mejor el texto, pero creo que no hay un ejemplo como el de Josías que al haberse encontrado con la palabra de Dios cambie tan radicalmente, a pesar de todo lo que le pasaba a su contexto religioso y social. Josías es impactado al leer las profecías que anunciaban las consecuencias de dejar a Dios. Muy probablemente haya leído lo que dice Deuteronomio 29, 25 y 26. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo Jehová a esta tierra? ¿Por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Esta es mi especulación. ¿Está bien? La Biblia no dice que Josías leyó esto, pero muy probablemente Josías se encuentra y dice: ¿por qué Dios les hizo esto? ¿Por qué Dios los destruye? ¿Por qué Dios se enoja? Porque ellos se apartaron, se inclinaron ante dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado, y les adoraron y se postraron y pasaron a sus hijos por fuego y cayeron en quizá una de las peores degradaciones religiosas que podemos observar en la Biblia. Yo no sé si usted está o no de acuerdo conmigo en que nuestra sociedad tiene alguna clase de degradación social. No le pongamos un número a esa degradación social, ¿verdad? Puede usted pensar que estamos en 0, en 1, en -10, que estamos arruinados, que estamos más o menos bien, no importa. Pero la realidad es que vemos un contexto religioso, o por lo menos una separación de Dios terrible. Y en esto nosotros, aquí estamos, la iglesia. Aquí está la iglesia. Aquí está el plan de Dios para llevar y dar a conocer la verdad. Aquí está el plan de Dios, la estrategia de Dios para llevar a conocer
es el libro que está guardado, oculto para muchos, oculto por muchos y oculto para aquellos que no quieren escucharlo. Así que vamos a revisar algunas cosas que hizo Josías. Vamos a revisar 5 actitudes que tuvo Josías, o 5 acciones que tomó Josías para enfrentar la crisis, para enfrentar el desastre que le rodeaba. En primer lugar, Josías se confronta con la palabra de Dios y al confrontarse se conmueve, se angustia, se entristece fuertemente, rasga sus vestidos. La versión Reina Valera dice que se enterneció en su corazón. Dice que su corazón se puso tierno. Enternecer es poner blando algo. Josías, al leer la palabra de Dios, al enfrentarse a la palabra de Dios, se pone tierno, se pone blando, se pone sensible a lo que la Biblia está diciendo. No le resulta indiferente. No le pasa por al lado, no se justifica ni mira para otro lado, sino que realmente acusa recibo de lo que está leyendo, de lo que está viendo. Cuando le es leída la palabra de Dios, cuando él encuentra el Pentateuco, cuando él encuentra la ley, cuando él mira para el costado, se sensibiliza, se enternece su corazón, acusa recibo. ¿Cuántas veces la iglesia, cuántas veces nosotros, en medio de esta sociedad que vive desastres iguales o diferentes a los que vivía Judá en esa época, somos insensibles a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no estamos tiernitos para que la palabra de Dios nos golpee, nos sacuda? ¿Cuántas veces nos quedamos ausentes de esa verdad? Y podemos mirar, casi podríamos decir que como consecuencia de la insensibilidad hacia la palabra de Dios, como consecuencia, vivimos en medio de este desastre sin cambiarlo, sin modificarlo. Porque vamos a ver que la consecuencia de la sensibilidad de Josías es el cambio de todo el pueblo, es el cambio de ese desastre en el que estábamos viviendo. Muchas veces pasamos a través de la Biblia, a través de lo que recibimos como enseñanza, a través del confrontarnos como inertes. Nada nos conmueve, nada nos toca, como objetos casi sin sentido frente a la Biblia, sin sangre, sin cosas que nos muevan, que nos levanten. Estamos siendo conmovidos como fue conmovido Josías frente a la palabra de Dios. Estamos tomándola como un verdadero punto de cambio. Miren, no hay muchas cosas que puedan cambiar nuestra sociedad. No hay muchas estrategias que puedan cambiar nuestra sociedad. A nuestra sociedad la cambia la verdad de Dios o no la cambia nada. A nuestra sociedad la cambia la palabra viva y eficaz de Dios encarnada en la iglesia o no la cambia nada. No existe un buen gobierno que pueda cambiarla. Pueden hacer muchas cosas, pero el verdadero cambio, el profundo y radical cambio se va a dar cuando la palabra de Dios fluya y transforme cada rincón y cada estrato de nuestra sociedad. Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Cuántos alguna vez en su vida comieron caracú? Epa, levanten las manos sin miedo. Vamos. Mi esposa no le quiere dar a Faustino, dice que es mucha grasa. ¿Qué dicen ustedes? Está bueno, hay que darle. El caracú para mí te hace bien. Esa es la médula de los huesos, el caracú. ¿Está bien? Hasta ahí llega la palabra de Dios. Hasta ahí, hasta ese lugar interno de la pata de la vaca, dentro del hueso, lo más interno que podamos encontrar en un ser, hasta ahí penetra la palabra de Dios. Hasta ahí y desde ahí es donde se produce el cambio. Desde ese lugar es donde se produce el verdadero cambio. Segundo lugar, Josías sigue un camino que no falla. Busca ayuda.
Pide que lo orienten, pregunta qué hacer. Se acerca a las personas espirituales que tiene cerca. Busca al sacerdote, busca a este cronista, busca a aquellos que escribas, a aquellos que tomaban nota. Busca a su gente de confianza, a sus amigos. Y reacciona y acciona y manda a preguntar. Muchas veces somos conmovidos por la palabra de Dios, pero no somos cambiados por la palabra de Dios. Muchas veces vivimos un sacudón emocional que no llega hasta los huesos y no nos movemos hacia adelante. Ustedes fíjense que Josías pregunta, Josías se interesa, Josías quiere saber. Josías, una vez que oye la voz de Dios, intenta seguirla por todos los medios y empieza a preguntar y a hacer cosas. Fíjense qué interesante esto. Yo no recuerdo, o no sé cuántos recuerdan, mejor dicho, el final de aquel mensaje de Juan Pablo de algunos domingos atrás acerca de Ezequías. ¿Se acuerdan ustedes? Es un muy buen ejemplo el rey Ezequías, pero al final de la historia Juan Pablo nos contó un error que él cometió. Él se preocupó por él y no le importó nada el resto. ¿Se acuerdan? Ezequías dijo, ok, si me vas a alargar la vida a mí, si no va a pasar nada conmigo, está todo bien. Ahora, noten la diferencia con Josías. Dios le dice al final del texto que leímos, ok, Josías, como vos leíste la Biblia, como vos te conmoviste, como vos entendiste, como se enterneció tu corazón, yo a vos te voy a dar una muerte en paz. Yo a vos no te voy a hacer ver absolutamente nada de todo aquello que yo dije que voy a hacer. Vos te vas a morir tranquilo, vos quédate piola, le dijo, quédate tranquilo, no te va a pasar nada, vos vas a estar bien. Pero aún así Josías se movió. Aún así Josías, aún teniendo asegurada su vida y su muerte, Josías se involucró en cambiar aquellas cosas que estaban mal. Josías se movió hacia adelante, se compromete, no hace un análisis de la realidad, no la mira solamente, sino que se compromete, se mete en medio. Esa es la idea, se mete. En tercer lugar, se arrepiente y se humilla para que Dios pueda orar. A mí me da la sensación que muchas veces todavía nosotros como iglesia no nos hemos, estoy hablando de la iglesia de la puerta abierta solamente, entiende cuando digo nosotros la iglesia, nosotros los cristianos, no nos hemos humillado como deberíamos frente a Dios para cambiar nuestra sociedad. No hemos sido conmovidos hasta el caracú por la palabra de Dios. No nos hemos preocupado más que por nosotros, por otros. Y no hemos sido conmovidos de manera tal que nos arrepintamos y nos humillemos de tal manera que nos conmovamos y nos caigamos frente a la palabra de Dios y frente a lo que Dios tiene para nosotros. Quizá muchas veces estamos tomando el rol de jueces como iglesia, como cristianos, estamos tomando el rol de informar lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Esto está mal, aquello es un desastre, los jóvenes son un desastre, las madres son un desastre, los presos son un desastre, simplemente describimos la realidad, pero no nos involucramos en cambiarla. Y casi que necesitamos humillarnos y arrepentirnos. Y esto es lo que hace Josías. Es algo que produce en él el verdadero cambio, el arrepentimiento y la humillación. Iglesia, necesitamos humillarnos ante el Señor, arrepentirnos por todas aquellas cosas que no hicimos y deberíamos haber hecho y salir a cambiar nuestra sociedad, mirar un poquitito al Señor, mirarnos a nosotros y dejar de describir la realidad que nos rodea y asumir la parte que nos toca, arrepentirnos, humillarnos y entonces estar listos para salir a producir el cambio. Humillarse o la humillación no se produce por la fuerza, no se produce por obligación, se produce por un acto de propia y única voluntad. Uno se humilla por voluntad. En este caso, ¿verdad? Alguien te puede humillar con violencia, pero en este caso Dios no va a humillarnos con violencia. Dios no va
torcer nuestra cabeza, sí, no decir, mira, puja la cabeza, maleducado, y qué sé yo, y qué sé cuánto, no. Dios está esperando que voluntariamente su iglesia se arrepienta, se humille para producir el cambio cuando ve lo que la Biblia tiene para ella. Segunda Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Fíjese dónde está puesto el énfasis de restauración de la tierra. No está puesto en los que no conocen a Dios, no está puesto en los gobernantes, no está puesto en las leyes, no está puesto en la Constitución, está puesto en que el pueblo se humille, ore, abandone su mala conducta, porque de esa manera Dios va a escuchar, va a perdonar desde el cielo y va a producir un quiebre. En cuarto lugar, se pone en marcha, ejecuta las cosas que vio en ese libro. Quizás hasta ahora venga todo bien, seamos filosóficamente correctos, tomemos la decisión de comprometernos, seamos conmovidos hasta los tuétanos, hasta la médula de los huesos por la palabra de Dios, no seamos insensibles, pero nos quedemos en eso. No salgamos a cambiar el desastre que tenemos alrededor. Lo que hizo Josías fue leer, entender lo que tenía que hacer y simplemente hacerlo. Lo que hizo Josías fue derribar altares, quemar imágenes, destruir lugares altos, sacar los lugares donde se quemaban los hijos, sacar la prostitución del templo. En definitiva, lo que hizo fue sacar la idolatría. Y cada cosa, note una cosa, usted estudie por favor estos versículos en su casa porque, mire, son muy ricos. Cada cosa Josías la hace en perfecta obediencia y sujeción a cómo la ley lo indicaba. Fíjese, dice, quebró las estatuas y derribó las imágenes en el versículo 23, capítulo 23, versículo 14. Este era un mandamiento que estaba puesto en Deuteronomio 7:5. Esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Será y les prenderás fuego a sus ídolos. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Dice 23:16, que quemó sobre el altar los huesos de los idólatras. Esto fue para cumplir una profecía hecha acerca de él, escrita en el primer libro de Reyes, en el capítulo 13 y el versículo 2. Dice, sucedió que un hombre de Dios fue estamos un poco atrás en la historia, Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, ahora le voy a explicar la historia para que la entendamos mejor, de pie junto al altar se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, el profeta, en obediencia a la palabra del Señor, gritó, altar, altar. Así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso, sobre ti se quemarán huesos humanos. Años atrás, cuando ocurrían aún estas cosas en el pueblo de Israel, un profeta dice lo que Josías iba a hacer. Fíjese usted, Josías acciona, pero no en sus fuerzas, no de acuerdo a cómo él piensa que tiene que cambiar la sociedad, sino en absoluta obediencia a la ley, a toda la palabra que él tenía a su alrededor. La miró, la leyó, se conmovió, se informó. Y cambió su sociedad absolutamente en obediencia a cada uno de los detalles que él tenía. Y en quinto y último lugar, creo que este punto no está ahí, ese no va. Dice, logró que el pueblo lo siguiera y cambiara. Y yo creo que el pueblo cambió porque él cambió. Dice en el capítulo 23, y permítame leerle, no está ahí, cómo concluye o cómo avanza esta historia. Dice entonces el rey, después que encuentra los libros,
después que se conmueve, después que se rasga las vestiduras, eso es una señal de haberse conmovido. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Junta a todos los líderes de la ciudad, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, acompañado de los sacerdotes, de los profetas y en fin, de la nación entera. Desde el más pequeño hasta el más grande, el rey subió al templo del Señor. Una vez leído, una vez conmovido, una vez arrepentido, una vez encarado el cambio, junta a todo el pueblo, desde los nenes hasta los ancianos, desde los líderes hasta los que no eran líderes, desde los gobernantes que estaban por debajo de él hasta los comunes. Suben al templo y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Comparte, abre la palabra de Dios ante el pueblo, la lee. Y después se puso de pie junto a la columna, la gente, y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Todo el pueblo que hasta hace algún tiempo atrás acompañaba al antiguo rey quemando a sus hijos, teniendo prostitución cúltica y haciendo absolutamente un montón de cosas que desagradan al Señor. Cuando este líder se para frente a ellos, lee la palabra de Dios y los confronta con la palabra de Dios, y él mismo se ofrece, se compromete, él cambia, se renueva, se arrepiente y cambia. El pueblo confirma, reafirma el pacto. Y se dice ahí que mientras Josías vivió, el pueblo vivió observando, mirando las palabras del libro de la ley. La iglesia de Jesús encarna el liderazgo espiritual de la ciudad. La iglesia de Jesús encarna, si pudiéramos llamar, y entre comillas, permítame esta comparación, no es lineal, no es literal, es ese rey. No estamos hablando en términos políticos, ¿está bien? ¿Se entiende? La iglesia encarna ese liderazgo espiritual. La iglesia es la que debe convocar al pueblo, leer las verdades de la ley y de esa manera reafirmar su compromiso, arrepentirse, sensibilizarse, hacer absolutamente todas las cosas que estuvimos repasando y de esa manera ayudar al pueblo a que confirme con la iglesia el pacto de la ley. Por último, nos cuenta la historia que cuando se terminó de hacer toda la limpieza, se celebró una Pascua. Dice la Biblia que no se había celebrado una Pascua igual desde los tiempos antiguos. No se celebraba una Pascua tal desde la época de Samuel. Es decir, que ninguno de todos los reyes habían celebrado una Pascua como la que se celebró en tiempo de Samuel. La Pascua significaba recordar y celebrar al Dios verdadero que había sacado al pueblo del más terrible espacio de opresión y de esclavitud. Una vez que el pueblo se comprometió, una vez que el pueblo se arrepintió, una vez que confirmó su pacto, el pueblo celebró. El pueblo festejó. El pueblo, sí, hizo fiesta, porque vale pasarla bien y festejar en la presencia de Dios una vez que uno está cerca de Él, una vez que uno vive cerca de Él. Dice la Biblia que Él va a cambiar nuestro lamento en baile. Dice la Biblia que Él va a poner ríos en los espacios secos. Dice la Biblia que va a transformar
lo que no es en cosas que es. Dice la Biblia que Dios tiene pensadas y preparadas para nosotros cosas que nadie vio, nadie oyó y a nadie todavía se le han ocurrido. Ni siquiera alguien en su máxima imaginación las soñó aún, porque solamente Dios las tiene preparadas para aquellos que le aman. ¿Y usted cree que la iglesia puede ser un factor de cambio en medio de todo este desastre? ¿Usted cree que si nosotros llegamos a la palabra, si nosotros vamos a la ley, si nosotros leemos eso, vivimos eso, lo encontramos de entre todas nuestras cosas, le sacamos el polvo y vivimos la palabra como la tenemos que vivir, palabra de Dios, no otra cosa, no estrategias de iglesias, no estrategia de pastores, no estrategia de hombres, palabra pura, fresca, renovadora, viva de Dios. Nuestra nación puede cambiar. Si mi pueblo se humilla y me busca, yo voy a escucharle desde los cielos y voy a responder. Le invito a inclinar sus ojos, o mejor incline su cabeza y cierre sus ojos. Me parece que sería el término correcto. ¿Me parece? Cierre sus ojos y le invito a orar para que pueda sentirse parte del liderazgo espiritual de esta ciudad, para que pueda sentirse parte de aquellos que tienen que cambiar la historia, para que usted pueda sentirse y tomar conciencia de quién es, no en su vida personal, sino en su vida de liderazgo espiritual en esta nación, en esta ciudad. Si mi pueblo que lleva mi nombre, habla de la iglesia, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Gracias porque penetra hasta los lugares donde nosotros no podemos llegar de nosotros mismos. Llega hasta lo más íntimo y desde ahí adentro hacia afuera nos cambia y nos modifica. Señor, queremos pedirte que asumamos el liderazgo espiritual que tenemos que asumir como iglesia. No solamente como iglesia de la Puerta Abierta, sino como iglesia de nuestra ciudad. Señor, ayúdanos a encontrar la ley, ayúdanos a encontrar la Biblia, pero no solo a encontrarla, sino a leerla, a vivirla, a estudiarla, a llevarla a cada rincón y centímetro de donde vamos. Señor, gracias, porque el ejemplo de Josías es increíblemente hermoso para nosotros. Nunca nadie se convirtió como se convirtió él. Así terminan los pasajes que leímos. Nunca, no hubo, dice tu palabra, otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Señor, ayúdanos a ser como fue Josías. Ayúdanos a cambiar nuestra nación, cambiando primero nosotros y viviendo tu palabra viva y eficaz. Señor, ayúdanos a tener una semana haciendo estas cosas. Está lindo estar acá en la iglesia. Ahora, Señor, que tenemos que decirte que está bueno estar acá juntos, nos sentimos seguros, cobijados, cuidados, pero nuestra tarea, nuestro trabajo no es aquí adentro, sino que es allí afuera. Así que llévanos afuera, Señor, a cambiar el desastre que nos rodea. Gracias por la esperanza de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga mucho, mucho y tenga una gran semana
siendo cambiado, modificado, confrontado con la palabra de Dios. Hasta el domingo que viene. Chao.